¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos, muchachos, todos los que se están conectando, amigos de la comunidad, misionero, consagrado, futuro consagrado, consagrada. Muchísimas gracias por haber acogido este llamado de amor del Señor a esta segunda temporada de la vida de santos. Esto realmente es alimento espiritual, muchachos. Esto es lo que realmente nosotros debemos formarnos para alimentar nuestra alma. Y qué mejor que estos modelos a seguir. Personas que tuvieron los pies en la tierra, pero estaban con la mirada en el cielo. Así que bienvenidos a todos. Vamos a disponer nuestro corazón a disfrutar de este espacio que realmente es muy cortico para todo lo que debe hablarse, ¿cierto? Se quedan cortas las palabras para lo que realmente abarca toda la santidad, pero va a ser un espacio de alimentarnos mucho, va a ser un espacio en donde ustedes pueden también formarse si desean tomar apuntes o después ir a buscar la película de este santo o más historias, porque realmente aquí hay mucho por abarcar y que se nos escapa. Entonces vamos a iniciar con una pequeña oración. Yo les pido a todos desde sus casas que se dispongan. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, el Paráclito de amor. Sin él no podemos hacer absolutamente nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Clamamos tu presencia, Espíritu de Dios, que en esta tarde nos acompañes, que sean tus palabras sobre esta servidora, sobre esta sierva, que con tu protección, Espíritu Santo, cubras cada una de las personas, cada uno de los lugares en donde se están transmitiendo en este momento este programa, con tu sangre preciosa, Señor, que cubras los aparatos electrónicos, el internet, los dispositivos, que tu gracia, Señor, trascienda en nosotros, que tu gracia, Señor, sabemos y en fe, que traspasa incluso estos medios. A ti, mamá, danos tu corazón, danos tus oídos, todos tus sentidos, para que estas palabras queden guardadas en lo más profundo de nuestro corazón, podamos hacerlas realmente nuestras y tomar esta vida de estos santos, estos modelos a seguir, para nosotros también caminar hacia la santidad, mamá, para que nuestra mirada no se pierda de realmente la felicidad verdadera que es Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un súper santo, un santazo. Realmente, cuando se nos hizo la invitación al programa, no sé por qué el Señor me lo puso en el corazón, inmediatamente su vida me impactó muchísimo, su conversión. Si tal vez tenemos familiares o incluso nosotros que estamos en desconversión y creemos no tener esperanza, esperen a escuchar la vida de este gran santo, que el Señor lo llamó incluso cuando ya había pecado, cuando ya había pasado mundo, y aquí está, sirviendo por medio de su santidad a la iglesia. Y este santo es San Pablo Evangelista, o más conocido como Saulo de Tarso, ¿sí? antes de su conversión. Entonces, como les decía, para mí es una de las conversiones más hermosas que he escuchado. Entonces, ¿quién era San Pablo antes de conocer de Cristo? ¿Cómo les parece? Ustedes han escuchado del apóstol San Pablo, ¿cierto? Ese mismo, no es otro Pablo. ¿Cómo les parece? Y incluso puede sonar hasta irónico, pero San Pablo
antes de conocer de Jesús, él atacaba a los seguidores de Jesús. Vean esto tan impresionante. Fue el único apóstol que no estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo en vida, ¿cierto? Antes de su crucifixión. Entonces, San Pablo era un soldado romano. Y San Pablo consideraba a todos los que seguían a Jesús que eran herejes. Incluso consideraba a Jesucristo como un hereje, como un farsante, como alguien más que simplemente quería hacer y deshacer y decía cosas erróneas. San Pablo consideraba de esta manera tanto a Jesús como a los discípulos. Entonces, él como en ese odio, no sé cómo llamarlo, tal vez desprecio, rechazo a las personas seguidoras de Cristo, su trabajo era encarcelarlos. Vean esto tan impresionante. Era, mejor dicho, era como el terror de los cristianos, por decirlo así. Entonces San Pablo lo que hacía era destruir a los discípulos de Jesús. Él solamente pensaba que eran personas herejes y que tenían que salir completamente. Entonces, ¿qué hacía? Los encarcelaba, los mandaba a encarcelar, a él lo mandaban a misiones, a arrestar a la gente, y lo hacía, mejor dicho, feliz, orgulloso de lo que hacía, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros en el mundo, en el pecado, orgullosos porque ¿qué? No hemos conocido de Cristo. Entonces vean que incluso él en los Hechos de los Apóstoles, una vez después de su conversión, él escribió: perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Vean hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual. Hombres y mujeres por igual. Yo creo que hasta incluso niños. Esto está en Hechos, capítulo 22, versículo 4. Hechos 22, 4. Incluso, muchachos, les cuento que San Pablo estuvo presente en el primer martirio de la historia cristiana, que sabemos que fue el de San Esteban. San Esteban, por llegar hasta la muerte en su fe, fue apedreado. Y San Pablo, pues él no propiamente tomó las piedras y lo apedreó, pero San Pablo dio la orden. Y él decía después de su conversión que esto le había dolido muchísimo y que el demonio lo tentaba muchísimo con eso, con ese error que San Pablo había cometido. ¿Cuántas veces el demonio, cuando iniciamos nuestro camino de conversión, no empieza como a hacernos recordar: mira, pero es que a ti te gustaba mucho la rumba, a ti te gustaba mucho el trago, el dinero, cuando sabemos que nuestro pasado ha quedado a la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces esto le pasaba a San Pablo, que él estuvo presente y dio la orden de que apedrearan a Esteban hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, para que vean cómo lo tenía engañado el demonio y cómo fue antes de su conversión. Pero ahora vamos a hablar de lo bonito, ¿cierto? ¿Cómo fue la conversión de San Pablo? Resulta que en una de esas misiones a las que a él lo mandaban, pues para que fuera a capturar, eso fue en Damasco, para que fuera a capturar a ciertos discípulos de Jesús, pues se corrió la noticia de que en Damasco se estaban reuniendo discípulos de Cristo. Entonces a San Pablo le dijeron: vaya allá y captúrelos. Entonces San Pablo se fue en su caballito con los demás soldados, y durante el camino, vean esto, en el camino, San Pablo fue derrumbado del caballo por una luz deslumbrante. Cuenta incluso que las escrituras, porque esto está en las escrituras, que la luz fue tan penetrante que dejó ciego a San Pablo. Inmediatamente él cayó al piso y escuchó una voz. Dice San Pablo que solamente le bastó escuchar esta voz en su historia, en su biografía, en todas sus cartas y escritos, que solamente le bastó esta voz, y esta se puede decir que fue una revelación divina, ¿cierto? De parte del Señor. Y vean lo que le dijo Jesús.
muy hermoso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien persigues. Bendito. Voy a volver a leerlo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien persigues. Imagínense que Pablo, cuando escuchó esto, inmediatamente sufrió como un rompimiento en su corazón, ¿cierto? Porque dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿A cuántas personas he arrestado? ¿A cuántas personas he mandado a matar? Porque están siguiendo a Cristo. Y en este momento Cristo se me aparece, se me revela y me doy cuenta de que lo estoy hiriendo, ¿cierto? Es como el Señor diciéndonos a nosotros, Ángela, me sigues hiriendo con el pecado, Ángela, me sigues hiriendo, no sé, con tus malos comentarios, malos pensamientos. Entonces imagínense el choque tan grande de San Pablo. Dicen que él duró varios días ciego, a causa de esta luz, pero el Señor le recobró la vista. Y a partir de ese momento lo llamó a evangelizar. Muchachos, persona o santo que más haya evangelizado en la historia, San Pablo. Y ya tenía, como les decía, un recorrido y una edad, y él no conoció a Jesús. Y eso es lo más bonito y lo más teso, que sin haber conocido a Jesús, como tuvieron pues el privilegio los apóstoles, los demás apóstoles, San Pablo con este llamado a él le bastó, ¿cierto? ¿Cuántas veces, yo les pregunto, cuántas veces nos llama el Señor? Un retiro, 2 retiros, 3 retiros de conversión, un grupo de oración, una misa, una oración, y nosotros ¿qué? Seguimos por ahí haciendo y deshaciendo, ¿cierto? Seguimos ¿qué? Sordos a Cristo. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A San Pablo, muchachos, solo le bastó esto para convertirse y arrepentirse. Y desde ese momento empezó su obra evangelizadora. Después de que recobró la vista, se fue unos meses al desierto, en silencio, ¿cierto? Cosa que nos falta mucho hoy en día. Se fue buscando ese silencio, como esa manera de reparar, de orar, de estar en intimidad con el Señor, y emprendió su primer viaje misionero con San Bernabé, desde Antioquía. San Bernabé siempre la acompañó. Y algo muy bonito que leía cuando consultaba era que San Pablo pasó las duras y las maduras, porque San Pablo en su misión y en su obra evangelizadora, en unos lugares lo acogían súper bien, ¿cierto? Le abrían las puertas, la gente le escuchaba, la gente le seguía, pero en otros lugares era sacado, mejor dicho, a golpes, e incluso hasta lo encarcelaban. En muchos lugares lo llegaban a arrestar y luego otra vez lo sacaban y se iba a otro lugar y otra vez lo arrestaban. San Pablo me da hasta, pues bueno, pues hasta como chistoso, porque cuando leía, él se la pasaba casi más que todo en la cárcel, pero desde ahí evangelizaba a los guardias, evangelizaba a las personas que tenía a su alrededor acompañándolos en la cárcel. Era impresionante, y este hombre cantaba gozos, salmos a Cristo estando en la cárcel. Y yo me preguntaba, ¿será que uno en una situación así tendrá la valentía y la fortaleza para cantar, para alabar a Jesús, sabiendo que en cualquier momento lo pueden matar, que en cualquier momento sale y lo vuelven a arrestar? Muchachos, San Pablo nunca se rindió. Él nunca, a pesar de los rechazos y la indiferencia de las personas, San Pablo nunca se rindió. Por eso se llama como el mayor evangelista de la historia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Finalmente, ya para el año 66, fue detenido. A San Pablo lo detuvieron, y vean lo que él escribía en la cárcel. Él duró muchos años en la cárcel, pero allí fue un momento y un tiempo de mucha gracia,
porque aprovechó para escribir las cartas que hoy en día conocemos, cartas a los romanos, a los efesios, ¿cierto?, de las Sagradas Escrituras, carta a los filipenses, a Timoteo. Mejor dicho, él aprovechó, él nos echó, mejor dicho, como quien dice, a morir, ¿no? Me encarcelaron, ya aquí se me acabó todo, ya no evangelizo más, no. Él aprovechó ese tiempo, incluso confiaba en el Señor. Confiaba en que el Señor, aún en ese encierro, se puede decir, hacía su obra. Y es un llamado para nosotros. Estamos en un encierro, bueno, sí, un encierro físico, pero nuestra alma puede estar libre en los brazos de Jesús. Nuestra alma puede estar confiada y abandonada en Cristo, aún en esta pandemia y en este tiempo que estamos pasando. Entonces, una de las últimas cartas, o lo último que él escribió antes de ser asesinado, decía: sufrir por Cristo y dar la vida por la iglesia. Qué hermoso, sufrir por Cristo. Quiero sufrir por Cristo y quiero dar la vida por la iglesia como lo hizo Jesús. Finalmente, como él era romano, pues era como ley o mandato que las personas que iban a ser pues judicializadas fueran decapitadas, ¿cierto? Entonces, San Pablo fue decapitado, él muere por defender su fe, por defender a Cristo. Entonces, muchachos, es ya para ir terminando, como les digo, el tiempo se pasa súper rápido, es un llamado que nos hace San Pablo en estos tiempos, a que evangelizar. Vean, yo sé que pronto estábamos acostumbrados anteriormente, sí, podemos ir a la iglesia con más tranquilidad, o puedo ir a tal movimiento y desde allí evangelizar, puedo ir a las calles y desde allí evangelizar, pero como todo ha cambiado, hay que ser creativos en el amor, ¿cierto? No nos podemos echar a morir, por decirlo así. Entonces se nos han dado pues unos medios tan buenos como son estos medios tecnológicos, el Facebook, el Instagram, WhatsApp, todas estas redes sociales. Muchachos, hay que aprovecharlas. Mejor dicho, hay que ser apóstoles, evangelizadores de este último tiempo, de esta era, se puede decir que actualizada, o esta era moderna, no sé, pero aprovechándolo bien, no dejándonos consumir por las redes, no dejándonos engañar por el mundo. Entonces, como San Pablo, nosotros decir, bueno, estoy llamada a evangelizar desde mi familia, ¿cierto? Qué fácil es de pronto ir de forma externa, ser luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Entonces, te llamamos, Cristo te llama hoy a evangelizar desde lo más sencillo, desde tu trabajo, desde tu estudio, tus relaciones personales, ¿cierto? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, esposo, esposa, novio, novia, en fin, pero a evangelizar, muchachos, a evangelizar de una forma humilde, segura, sencilla, como lo hizo San Pablo. Incluso es que uno dice y se pone a ver la vida de este santo, que decía al final de su vida, la verdad en este momento se me escapa, a cuántos países fue a evangelizar, pero muchachos, fueron muchísimos, muchos, inimaginables, y él decía al final de su vida que estaba muy triste porque sentía que no había evangelizado lo suficiente, y uno queda como que, uy, entonces ¿yo qué he hecho? No he hecho nada. Si él se sentía así de mal, y aún sabiendo toda la obra y todo lo que había abarcado y todos los países, se sentía así de mal, ¿cómo nos hemos de sentir entonces nosotros? Es un llamado entonces para que nos despertemos, nos desacomodemos como San Pablo evangelista, salgamos a dar la verdad, a dar la vida por Cristo, a llevar la verdad y la luz de la Santa Iglesia Católica. Entonces vamos a hacer una oración final, encomendándole estas palabras al Señor. Te damos gracias, Jesús, por este momento, por este espacio. Te pedimos que todo esto quede guardado en tu Sagrado Corazón, en el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Que a ejemplo, Señor, de San Pablo Evangelista, nosotros podamos ser modelos
para aquellas personas que más necesitan de ti, para aquellas personas, Señor, que están alejadas de ti. Si pensamos que ya no estamos ahora en nuestra conversión, si pensamos que tal vez ya hemos pecado mucho, que tú no tendrás misericordia, Señor, que veamos la vida de San Pablo, que veamos, Señor, cómo tu misericordia es infinita, que veamos, Señor, que sí se puede amar hasta la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo ruega por nosotros. San Pablo ruega por nosotros. San Pablo ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muchachos, muchísimas gracias. Dios les pague por su sí, por estar aquí. Si pueden compartir este video, todos los demás que vienen. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube y Facebook, Lazos de Amor Mariano Pereira, se están transmitiendo estas vidas. Impresionantes, ¿no? Impresionante saberlas y seguirlas. Dios les pague y una santa tarde para todos.